Ecos, ecos, ecos. De horror. Hola mi querida familia, quiero pedirles disculpas por no haber subido ninguna historia durante todos estos días, y me veo en la obligación de informarles que no es por mi voluntad que no la subo, sino que la causa es que por donde vivo, estamos sufriendo cortes de luz por varias horas al día, y entre mi trabajo y la falta de energía eléctrica, pues no puedo terminar con la edición de las historias y mucho menos con una como esta que es bastante larga. Bueno, esperando que me sepan comprender y pidiéndoles mil disculpas nuevamente, pasemos al relato de hoy. En este video les traigo una historia increíble y fascinante. Es un relato lleno de dolor sobre una familia que aunque vivía feliz, por su avaricia destruyó todo lo que tenían. Y no solo arruinaron a su propia familia, sino que también sus parientes y seres queridos se vieron afectados por este error. Amigos, sé que en estos tiempos todos estamos obsesionados con el dinero y las riquezas, y eso está bien, porque ¿a quién no le gusta el dinero? Todos queremos tener una vida próspera, pero hay una gran diferencia entre querer dinero y ganarlo. Cuando ganamos dinero, es fruto de nuestro esfuerzo, y luego podemos hacer lo que queramos con él. Pero hay quienes no quieren ganarlo, solo lo desean, quieren volverse millonarios de la noche a la mañana, quieren tener autos, mansiones y riquezas, todo de un día para otro, y en esa desesperación a veces toman decisiones aterradoras. Tal vez estén pensando que normalmente la gente que quiere volverse rica de la noche a la mañana, compra lotería o comete robos. Pero amigos, hay métodos que desafían las normas de este mundo, y algunas personas confiando en poderes oscuros, logran muchas cosas en muy poco tiempo. Hace unos 15 o 20 años Ramón y Susana se casaron, y no lo hicieron obligados, sino que lo hicieron por amor. Ambos vivían en un pueblo de Oaxaca, tendrían entre 16 y 20 años cuando se enamoraron y comenzaron a soñar con casarse. El padre de Susana tenía una buena cantidad de tierras en el pueblo, mientras que el padre de Ramón, aunque no era pobre, tampoco le sobraba nada. Por este motivo, las familias de ambos no aprobaban el matrimonio, pero un día, los jóvenes en una oportunidad se fugaron a la Ciudad de México. Allí se casaron y alquilaron una pequeña habitación con algunos muebles básicos para comenzar su vida juntos. Además, trajeron consigo algo de dinero y algunas joyas de sus familias, lo que les permitió vivir cómodamente por unos días. Durante ese tiempo Ramón consiguió trabajo en una fábrica, y Susana empezó a preparar tamales para vender por las tardes. Ambos fueron inteligentes al no esperar a que se les acabara el dinero, y comenzaron a trabajar antes de que eso sucediera. Gracias a esto su vida iba bien, porque juntos lograban mantener su hogar. Deben saber que Susana era hija única y repito, su familia tenía muchas tierras, era muy consentida, y siempre obtenía lo que quería con tan solo pedirlo, por lo que nunca enfrentó dificultades. Pero después de casarse, la realidad de la vida la golpeó, y aunque amaba a su esposo, extrañaba los lujos y gustos que antes se daba. Muchas veces Susana pensaba en dejar a Ramón y regresar con sus padres, pero tenía miedo de que sus propios padres o Ramón le hicieran algo malo como castigo. Por esta razón trataba de adaptarse a su nueva vida, y con el paso de los años se convirtió en madre de 3 hijos. Finalmente, el enojo de sus familias se fue apagando, y luego de varios años de ausencia, ambos visitaban el pueblo de vez en cuando. Ramón trabajaba duro, hacía todo lo posible por darle un mejor estilo de vida a Susana, pero por más que lo intentaba, no podía igualar la comodidad que le daban sus padres. A veces, ella pensaba en dejar a Ramón y regresar con sus padres, pero también entendía que después de tener 3 hijos, no podía abandonarlo. Sus padres tampoco la mantendrían por siempre, y con 3 hijos, casarse con un hombre de una familia rica sería imposible. Con esto en mente, poco a poco Susana aceptó el destino que ella misma se había impuesto, pero aún quería mejorar su nivel de vida.
Entonces empezó a comprar boletos de lotería con frecuencia, aunque nunca ganaba. Además, comenzó a visitar diferentes brujos los que ofrecían rituales y objetos conocidos como talismanes para obtener riquezas. En una de esas visitas al pueblo, se enteraron de que había un brujo poderoso que podía hacer casi cualquier cosa. Al oír esto, los ojos de Susana brillaron y le pidió a Ramón que la acompañara a ver al hombre. Susana podría haber ido sola, pero en su pueblo no se veía bien que una mujer casada visitara a otro hombre, y menos sin la compañía de algún hermano, mucho menos sola. Al principio Ramón se resistió, pero Susana insistió tanto que él terminó aceptando. Entonces dejaron a sus hijos en casa de los padres de Susana y fueron a ver al brujo por la tarde. Cuando llegaron muchas personas estaban allí y se sentaron entre ellos esperando su turno. Uno a uno los presentes fueron atendidos y se marchaban, pero eso sí, lo hacían con un semblante más tranquilo en sus rostros. Finalmente llegó el turno de Susana y Ramón y ella le dijo al brujo: «Maestro, estoy viviendo una vida de mucha dificultad, por favor, haga algo para que tenga mucho dinero». Y el brujo respondió: «Mira, hija, antes de casarte viviste una vida cómoda y ahora todo lo que obtengas será fruto de tu esfuerzo. Si sigues esforzándote de esta manera, en unos años tu nivel de vida mejorará considerablemente». Y Susana respondió: «Pero para entonces ya estaré vieja, ¿de qué me servirá todo eso? Yo también tengo sueños y deseos, y quiero cumplirlos ahora, aunque tenga que hacer lo que sea para lograrlo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa». Y el brujo le advirtió: «Eso no está bien, deberías estar satisfecha con lo que tienes. Si intentas conseguir algo antes de tiempo o más de lo que te corresponde por el destino, te destruirás». Pero Susana no escuchaba. Finalmente el brujo, cansado, le dijo: «Está bien, mi trabajo era advertirte, si decides no escuchar, no será mi responsabilidad». Al escuchar esto, los ojos de Susana brillaron de emoción. «Te enseñaré un ritual, pero tendrás que realizarlo tú misma, y después de hacer este ritual, deberás traerme 2 puñados de las cenizas y arrojar el resto al agua corriente. Luego obtendrás lo que deseas, pero a cambio perderás algo muy valioso. Lo que pierdas podrá ser cualquier cosa, dinero, joyas o incluso un ser querido». Susana estaba cegada por la codicia, y no podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Por su lado Ramón empezaba a sentir miedo, así que intentó razonar con ella, pero no cedió, y ella lo manipuló emocionalmente diciéndole: «Antes de casarme vivía una vida llena de lujos, pero ahora tengo que luchar por cada cosa. Casarme contigo arruinó mi vida, y ahora ni siquiera puedo recuperar ese tiempo perdido». Ramón no pudo decir nada, pues sabía cómo era la vida de Susana antes de casarse, y nunca le advirtió de los problemas que enfrentaría después del matrimonio. Después de todo, cuando uno está enamorado, no piensa en las dificultades que pueden surgir en el futuro. Finalmente Ramón aceptó, y el brujo les dio las instrucciones del ritual en un papel. Debían realizarlo a medianoche en la noche de luna nueva, asegurándose de que nadie los viera. La luna nueva llegaría en 4 o 5 días, así que Ramón y Susana decidieron hacerlo en esa fecha. Para asegurarse de que sus hijos no los vieran, los dejaron en casa de los padres de Susana, diciéndoles que se quedaran allí unos días de vacaciones. Los niños estaban encantados, ya que allí tenían todo lo que querían, además de un gran patio para jugar, así que aceptaron quedarse. Al regresar a la Ciudad de México, ambos esperaron la noche de luna nueva, y cuando llegó, organizaron todos los materiales cuidadosamente y esperaron hasta la medianoche. Para el ritual tenían que bañarse, vestirse con ropa blanca y encender una hoguera. A las 12 en punto, comenzaron a recitar unas oraciones que el brujo les había dado, y mientras lo hacían el ambiente comenzó a volverse extraño. Ramón estaba asustado, pero había cedido ante la insistencia de Susana. Después de un tiempo, arrojaron algunos materiales extraños al fuego, y a medida que el ritual avanzaba, una expresión de satisfacción se dibujaba en el rostro de Susana. Al final sacaron algo que el brujo les entregó,
parecía ser carne, la colocaron sobre una rejilla, y luego sobre el fuego, como si quisieran asarla, pero extrañamente esta carne en lugar de cocerse, comenzó a derretirse como si fuera plástico. Luego cuando todo se derritió, recogieron las cenizas de la hoguera y las espolvorearon como si fuera sal, sobre un trozo de carne que el brujo también les dio, aunque este sí era real. Y como ya estaba cocida, ambos comenzaron a comerla. Cabe mencionar que Ramón era vegetariano, pero debido a Susana tuvo que comer aquello. Al día siguiente, recogieron 2 puñados de las cenizas del ritual y las guardaron en una bolsa, arrojando el resto al agua corriente, como se les había indicado. Después, regresaron al pueblo y se reunieron con el brujo, le contaron lo que hicieron, y él respondió: «Está bien, ahora dame un poco de las cenizas que te pedí». Ramón le entregó la bolsa, y el brujo tomó un poco de las cenizas, las mezcló con agua mientras recitaba más oraciones en un dialecto que solo él entendía, y luego sumergió una garra de algún animal volador en el agua. Continuó recitando las oraciones, y al final sacó la garra del agua, la limpió con un pañuelo y se la entregó a Ramón y Susana, diciendo: «A partir de ahora, cualquier deseo que tengan se hará realidad, pero recuerden que, a cambio, perderán algo valioso. Para pedir su deseo solo deben sostener esta garra en la mano y expresar lo que quieren, puede ser en voz alta o en susurro, siempre y cuando lo pidan de corazón. Después en las siguientes 24 horas se cumplirá, pero a los 5 o 7 días perderán algo». Ramón y Susana estaban felices, y después de pagar los servicios del brujo, se marcharon. Al llegar a casa, comieron y se sentaron en su habitación, se sentían muy cansados pero llenos de esperanza de cambiar su vida radicalmente. A la tarde siguiente después del trabajo, Ramón y Susana fueron por sus hijos y regresaron a su casa. Después de cenar y de asegurarse que los niños estuviesen dormidos, volvieron a la mesa del comedor, y Susana mirando seriamente a su esposo preguntó: «¿Qué deberíamos pedir primero?». Ramón le dijo: «Querías dinero, ¿por qué no pides eso?». Susana reflexionó por un momento y luego respondió: «Sí quiero dinero, pero creo que deberíamos pedir algo pequeño primero, y luego algo grande, pues no sabemos cómo esto nos podría afectar». Entonces ambos tomaron la garra y pidieron tener una bicicleta. En ese tiempo ese deseo no fue tan pequeño, ya que tener una bicicleta era algo muy importante, por lo que pidieron esto para que Ramón no tuviera que caminar al trabajo. Después, se fueron a dormir, pero seguían preguntándose cómo se cumpliría su deseo. Al día siguiente, mientras Susana trabajaba en su costura, alguien llamó a la puerta. Susana recordó que la noche anterior había pedido una bicicleta, y pensó que quien estuviera en la puerta podría estar allí para entregársela. Con esa idea en mente, abrió la puerta y vio a un hombre de unos 35 o 40 años parado frente a ella y le preguntó: «Sí, ¿qué desea?». El hombre parecía muy nervioso, pero aún así, tomó valor y dijo: «Mire, yo trabajo en la fábrica de su esposo, y hace rato mientras trabajábamos, su esposo cayó desde una escalera. Lo hemos llevado al hospital, no se preocupe, está bien, solo tiene algunas heridas leves. Por eso queremos darle una compensación, por favor, no rechace esto». Y enseguida el hombre le entregó 5,000 pesos a Susana y se marchó. Todo esto dejó a Susana muy triste, tenía lágrimas en los ojos y corrió al hospital. Al llegar vio a Ramón acostado, los ojos se le llenaron de lágrimas, y dijo: «Si no hubiéramos pedido ese deseo, esto no habría sucedido». Pero Ramón respondió: «No creo que haya sido por eso, porque solo pedimos una bicicleta, y mi caída no nos ha dado ninguna, ¿verdad?». Susana entonces le contó que uno de los empleados de su empresa le había dado 5,000 pesos. Al escuchar esto, Ramón se sorprendió, porque ese dinero era suficiente para comprar una bicicleta. Entonces dijo: «Bueno, no importa, al menos resolvimos nuestro problema, además no estoy gravemente herido». Ramón descansó en casa por unos días, y luego compró la bicicleta. Desde ese momento, empezó a ir y venir de la fábrica en bicicleta.
Pero después de todo lo ocurrido, ambos sabían que tenían que usar ese talismán con mucho cuidado, o de lo contrario podría haber grandes consecuencias. Pocos días después, Susana le expresó a Ramón su deseo de pedir dinero. Le dijo que quería 500,000 pesos, por lo que debería pedirlas con el talismán. Ramón aceptó lo que Susana decía, y esa noche, después de que sus 3 hijos se fueron a dormir, tomaron el talismán en sus manos y ambos pidieron el deseo. Pero al mismo tiempo empezaron a preocuparse, pues sabían que ese dinero les llegaría a costa de algún gran daño. A la tarde siguiente, les informaron que el padre de Ramón en su pueblo estaba gravemente enfermo. Ramón, lleno de preocupación, corrió a casa y junto con Susana y sus hijos, partieron ese mismo día hacia su pueblo, pero al llegar, descubrieron que su padre había fallecido. Ramón no entendía cómo había ocurrido, y cuando preguntó a su hermano, éste le explicó. Estábamos trabajando en el campo, y mientras pasábamos la cosecha por una máquina, sin que nos diéramos cuenta, fue arrastrado hacia dentro de la máquina. Escuchamos su grito, corrimos hacia él, pero para cuando llegamos, su torso y sus piernas ya estaban separados. Perdió la vida al instante. Esta fue una noticia muy fuerte para Ramón, pero estaba seguro que el deseo tenía algo que ver. Horas después del funeral, Ramón permaneció en casa sumido en el luto. Mientras intentaba superar el dolor, su hermano le contó que su padre había adquirido una póliza de seguro de vida, y que el dinero se repartiría entre los 2 hermanos. Al escuchar esto, Ramón quedó en silencio por un momento, pero luego preguntó cuánto dinero recibirían. Su hermano le explicó que la póliza era de 1,000,000 de pesos, por lo que a cada uno le tocarían 500,000 pesos. Ramón, horrorizado, miró a Susana y luego a su hermano, comprendiendo de dónde vendría el dinero que habían deseado. Susana también lo entendió, pero permaneció callada. Esa noche, ellos tuvieron una fuerte discusión. Ramón acusó a Susana de ser la razón por la que su padre ya no estuviese con ellos, pero Susana se defendió, diciendo que Ramón también había apoyado la decisión, ya que de alguna manera, él también había sido consumido por la codicia. Después de un rato ambos se calmaron, pero su relación ya no fue la misma. Los días siguientes se evitaban, y de no ser por sus hijos habrían tomado caminos separados. Con el paso del tiempo la situación se calmó, y eventualmente recibieron el dinero del seguro. Y al ver tanto dinero junto, se olvidó por completo de que había perdido a su padre a cambio de dicho dinero. Días después, Ramón y Susana decidieron invertir el dinero en algo bueno. Aún vivían en una casa rentada, así que decidieron comprar una propia. Encontraron una casa de 4 habitaciones que les gustó mucho y la compraron por 400,000 pesos. Ambos estaban muy felices con su nuevo hogar en la ciudad, y Susana guardó el resto del dinero como ahorros. La vida seguía su curso, hasta que un día Susana tuvo un accidente en la calle. Según contaban, ella había salido a la tienda, y cuando regresaba un perro callejero la atacó. Ella, para escapar, emprendió la carrera, y un auto que venía no tuvo tiempo de frenar, atropellándola de lleno. Fue ingresada al hospital en estado grave, y los médicos dijeron que sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas debido a una grave lesión en la cabeza. Ramón estaba devastado, pues no quería perder a Susana, quien era el amor de su vida. En ese momento recordó el talismán, y pensó en pedirle que Susana se recuperara, así que corrió a casa, lo tomó y pidió su deseo. Nuevamente regresó al hospital, y aunque no vio ningún cambio en ese instante, estaba dispuesto a esperar para ver qué sucedía. Una semana después, Susana empezó a recuperarse, pero al mismo tiempo su hijo, el del medio, comenzaba a sentirse mal. El niño enfermó tan gravemente de la noche a la mañana que al tercer día amaneció sin vida. Asimismo, esa tarde Susana fue dada de alta. Ella se sentía tan bien que incluso la sepultura de su hijo la programaron para horas de la tarde, y pudo ir a darle el último adiós. Un par de días pasaron. Ramón no pudo con la culpa, y terminó confesando a su esposa lo que había hecho. Al escuchar la verdad, Susana se sintió devastada, llena de culpa, y surgió en su mente destrozada la idea que seguramente tú estás pensando.
Y sí, fue la de usar el talismán para traer de vuelta a su hijo. Ramón intentó hacerla entrar en razón y le explicó que eso no era posible, pero Susana estaba dominada por su amor maternal, su dolor, la culpa, y no quiso escuchar razones. Finalmente fue ella misma quien usó el talismán para pedir que su hijo regresara. Ramón no trató de detenerla mucho, porque en el fondo él también deseaba volver a ver a su hijo, y Susana en un susurro bajo, pidió aquella atrocidad, y luego se arrodilló mientras sollozaba, pues sabía que algo muy malo estaba por ocurrir. Ya era bastante tarde, sus dos hijos estaban dormidos, pero el sueño estaba muy lejos de los ojos de los adultos. De repente las nubes comenzaron a acumularse en el cielo y poco después empezó a llover. Sería como eso de la 1 de la mañana cuando Ramón encendió una vela y junto con su esposa se sentaron, pues no podían dormir y un rato después escucharon golpes en la puerta. Al escuchar ese sonido, Susana con un tono siniestro dijo: «Parece que mi hijo ha regresado». Dicho esto, se dirigió hacia la puerta, pero en ese momento, Ramón muy asustado la detuvo y preguntó en voz alta: «¿Quién está ahí afuera?». Pero no obtuvo respuesta y solo continuaron los golpes en la puerta. Al ver esto, Ramón subió las escaleras, fue hacia la azotea, desde allí vio una figura blanca semitransparente golpeando la puerta de su casa. Se llenó de pánico, comprendió que el deseo de Susana se había cumplido, y su hijo había regresado como un espíritu descarnado. Ramón sintió una profunda ansiedad, preocupado por la seguridad de sus otros dos hijos, no quería que por intentar recuperar a uno, pusiera en peligro a los otros. Entonces decidió usar el talismán de nuevo, corrió abajo, tomó el talismán y deseó que su hijo se marchara. Y tan pronto como pidió ese deseo, los golpes en la puerta cesaron. Entonces Susana comenzó a pelear con él, culpándolo de que su hijo se había ido por su culpa, aunque en realidad en su mente sentía que ella misma era la causa de la muerte de su hijo. Este pensamiento la empezó a afectar mentalmente. Ramón era consciente de esto, pero no podía hacer mucho para ayudarla. Habló con un doctor sobre la situación, y todo el dinero que tenían guardado lo estaban gastando en medicamentos para la enfermedad, pero su condición no mejoraba. De hecho, ahora Susana incluso comenzaba a ver a su hijo de vez en cuando. En este contexto, el doctor les aconsejó que un cambio de ambiente podría ayudar a mejorar la condición de Susana. Entonces Ramón la llevó junto con sus hijos de vuelta al pueblo y se hospedaron en la casa de los padres de Susana. Allí Susana se sintió algo mejor, pero el recuerdo de la muerte de su hijo aún no salía de su mente. Con el apoyo de la familia y los medicamentos, Susana comenzó a mejorar, por lo que Ramón decidió regresar con ella a la Ciudad de México. Aunque Susana estaba mejor, el doctor le recomendó que mantuviera su mente ocupada para evitar que pensara en cosas innecesarias, así que Susana volvió a dedicarse a la costura, lo que le ocupaba gran parte del día. Ramón, por su parte, hablaba con ella con mucho cariño, nunca se enojaba con ella, y si necesitaba algo, él mismo lo hacía para no molestarla. Susana intentaba volver a la normalidad, pero de nuevo, una tragedia estaba por suceder. Un día, mientras Susana trabajaba, su esposo llegó a casa y le dijo: «Empaca rápido, Susana, tenemos que irnos al pueblo ahora mismo, porque tu padre ha fallecido». Al escuchar esto, Susana se desmayó. Ramón como pudo la reanimó, y luego todos partieron hacia el pueblo. Susana era hija única, su padre siempre fue bueno con ella, y esta noticia le causó un profundo dolor que no pudo soportar. Al llegar al pueblo toda la familia se reunió para el funeral. Durante la ceremonia, Susana no quería dejar ir el cuerpo de su padre, pero la familia finalmente logró calmarla. Ella y Ramón permanecieron en el pueblo unos días, pero estar allí solo hacía que Susana recordara más a su padre, lo que empeoraba su estado mental. Al ver esto, Ramón tomó la decisión que era mejor para todos: regresar a la ciudad. De nuevo en casa, él trataba de hacer todo lo posible para que ella se recuperara. Le pedía que se mantuviera ocupada con alguna tarea y le daba su medicación a tiempo, esperando que mejorara pronto.
Pero Susana tenía otras cosas en mente. Ella quería de alguna manera recuperar a su padre, porque ya había perdido a su hijo y no podía soportar perder a su padre también. Un día, mientras Ramón estaba en la fábrica y sus dos hijos estaban en la escuela, Susana tomó una decisión peligrosa. Usó el talismán de nuevo y pidió que su padre regresara. Hizo esto sin saber cuán desastrosas serían las consecuencias. Esa misma tarde, cuando Ramón regresó a casa, notó que el ambiente en la casa se sentía extraño. El lugar estaba mucho más frío de lo habitual, a pesar de que era temporada de calor, pero él no le prestó mucha atención a eso y siguió con su trabajo. Esa noche, como siempre, cenaron todos juntos y luego se fueron a dormir. Sin embargo, justo cuando Ramón apagó la luz de la cocina, vio una sombra por la ventana. Encendió la luz de nuevo y se dirigió hacia la sombra, pero cuando llegó, ya no estaba allí. Pensó que probablemente había sido un engaño de sus ojos, así que apagó la luz otra vez y se dio la vuelta para irse, pero al girar, se cayó de espaldas del susto, ya que justo frente a él estaba el padre de Susana. La piel del hombre estaba completamente blanca, había círculos oscuros alrededor de sus ojos, y sus pupilas habían desaparecido. Al verlo, Ramón gritó fuertemente. Su grito despertó a Susana y a sus hijos, quienes corrieron hacia él. Al llegar lo encontraron sentado en el suelo, cubriéndose la cara con ambas manos. Susana lo sacudió y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué gritaste de esa manera? Ramón miró a su alrededor y notó que aparte de Susana y sus hijos, no había nadie más. Susana le preguntó nuevamente, ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando? Ramón pensó que no era buena idea contarle a Susana lo que había visto, ya que probablemente la preocuparía más y tal vez todo había sido solo una alucinación, así que dijo, no es nada, solo estaba pensando en tu padre. Y sin decir más se fue a la cama, pero Susana pensó, ¿por qué habría gritado solo por pensar en mi padre? Finalmente, ella también se fue a la cama y los niños regresaron a las suyas. Todos se quedaron dormidos, pero de repente minutos después, alguien sacudió a Ramón para despertarlo. El pobre despertó sobresaltado, aunque no vio a nadie, y confundido se volvió a acostar, pero justo en ese momento vio al padre de Susana colgado del techo boca abajo, mirándolo fijamente con la boca abierta. Ramón gritó de nuevo, y su esposa e hijos despertaron una vez más, preguntándole qué ocurría. Antes de que Ramón pudiera responder, vio a sus hijos pequeños y no quiso decir nada, pero en tono bajo, a Susana le susurró. Hablaremos de esto en la mañana. Intentó volver a dormir, y la mañana siguiente, después de que los niños se fueron a la escuela, Ramón le dijo a Susana. No sé si debería contártelo o no, pero he estado viendo a tu padre. Ayer por la noche, cuando fui a apagar la luz de la cocina, lo vi, y también lo vi mientras intentaba dormir. Puedo sentir su presencia en esta casa. Creo que deberíamos hablar con un sacerdote y realizar una especie de limpia. Al escuchar esto, una sonrisa apareció en el rostro de Susana y dijo, ¿de verdad has visto a mi padre? Eso significa que funcionó. Estaba muy preocupada porque a pesar de haber pedido el deseo, mi papá aún no había regresado. Pero finalmente ha vuelto, ya no estoy sola. ¿Pero por qué no lo puedo ver? Al oír esto, Ramón se asustó mucho y se llenó de ira, ya que había cometido un error similar antes y ahora lo estaba repitiendo. Susana no parecía entender que cuando uno pedía un deseo con ese talismán, tenía que dar algo a cambio. Ramón trató de explicarle que no debía hacer eso, pero Susana respondió. Ya perdí a mi hijo, no quiero perder a mi padre también. Voy a recuperarlo, cueste lo que cueste. Ramón se enojó aún más, pues por usar el talismán ya habían perdido a sus seres queridos y ahora no sabían quién podría ser el siguiente. Estaba furioso porque Susana seguía buscando revivir a alguien, sin pensar en las consecuencias, y aunque trató de hacerla entrar en razón, ella no cedió. En su frustración, Ramón incluso la golpeó, pero ni aún así Susana cambió de opinión.
Con el paso de los días Ramón entró en una especie de paranoia, creyendo que él sería la siguiente víctima a causa del deseo de su esposa. Pero como todo hombre, al principio pensó que no importaba, siempre y cuando sus hijos y hermanos estuvieran a salvo. Pero luego recordó que Susana no estaba en su sano juicio y que en su locura podría pedir otro deseo con el talismán y poner a sus hijos en peligro. Para evitar esto, decidió buscar una solución, trató de pedirle el talismán a Susana, pero ella no se lo dio, porque sabía lo que Ramón intentaría hacer. Obviamente Ramón se enojó mucho, y sin decir más, comenzó a buscar el talismán por toda la casa. Revisó cada rincón, cada lugar donde imaginaba que su esposa lo hubiese guardado, pero no lo encontró. Esto lo hizo sentir aún más asustado, pero no por su propia vida, sino por la de sus hijos. Desesperado, esa misma tarde fue a buscar ayuda de un curandero y le explicó toda su situación. Después de escucharlo, el curandero le dijo que la única solución era pedir un nuevo deseo con el talismán y también le advirtió algo que él sabía de sobra. Que tendría que sacrificar algo a cambio, aunque podría tal vez pedir al talismán que no se dañara a nadie. Ramón le explicó que Susana había escondido el talismán y no sabía dónde estaba, y a pesar de haber buscado por toda la casa, no lo había encontrado. «No tengo mucho tiempo, por favor ayúdame», le rogó. El curandero respondió, «De acuerdo, te haré un amuleto, este te protegerá un poco y minimizará las consecuencias que atraiga el uso del talismán. Te protegerá por un día, durante ese tiempo tendrás que encontrar el talismán. Y recuerda, en cuanto lo encuentres acaba con todo esto de una vez». Ramón aceptó, y esa misma tarde el curandero, después de un par de horas, le entregó una bolsita de tela de color negra. Estaba llena de cosas que parecían ser piedras, huesos y hierbas, aunque Ramón no las vio y ni siquiera intentó hacerlo, ya que fue una orden directa del brujo, el que esa bolsita no debía ser abierta por ningún motivo. Sin perder más tiempo, Ramón la guardó en el bolsillo de su pantalón y regresó a su casa. Susana era consciente de que Ramón haría todo lo posible para conseguir el talismán, pero ella no se lo daría. Al llegar a casa, Ramón intentó convencerla de todas las formas posibles, incluso se arrodilló ante ella pidiendo que se lo entregara, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Por la tarde Susana tomó sus medicinas y se fue a dormir una siesta, segura de que había ganado, y Ramón no encontraría nada por más que buscara. Pero él, obstinado como era, no paró de registrar la casa una y otra vez, hasta que a eso de las 4 de la tarde, cansado se dirigió a la cocina por un vaso de agua. Se quedó parado bebiendo el agua y con sus ojos viendo al suelo, mientras pensaba en dónde podría estar ese maldito talismán. De pronto una idea cruzó por su mente, y fue hasta un pequeño jardín que su esposa cuidaba con esmero. Al llegar notó que la tierra del suelo estaba removida, aunque la habían intentado dejar como si nada. Entonces cavó un agujero, a unos 5 centímetros de profundidad encontró una pequeña caja y al abrirla vio que en el interior estaba el talismán. En ese momento suspiró de alivio, creyendo que todo iba a terminar. Estaba a punto de pedir su deseo, cuando Susana apareció por detrás y lo detuvo. Suplicando le dijo, «Por favor, no lo hagas. ¿Por qué quieres alejarme de mi padre? ¿Qué mal te he hecho? Tú me amabas, y por ese amor que me jurabas, te pido que no hagas nada». Las palabras de Susana hicieron que todos los recuerdos del pasado invadieran la mente de Ramón, y lleno de rabia le respondió, «Todo esto sucedió por tu amor, fue por ti que hice esto, y lo único que obtuve a cambio fue sufrimiento. Por esto mi padre tuvo una muerte tan dolorosa, también mi hijo murió, y si ahora vuelvo a ceder por amor a ti, no sé qué podría pasar después. Todo esto se acaba aquí y ahora». Susana, viendo que él estaba decidido a destruir el talismán, entendió que debía actuar de otra forma, y cuando su esposo se dio la vuelta para irse, ella tomó un palo algo grueso que estaba cerca y con fuerza lo golpeó en la cabeza. Ramón no esperaba que Susana llegara a esos extremos, la sangre empezó a brotar de la herida, y por un momento todo se volvió oscuro para él.
Aprovechando esto, ella le arrebató el talismán y salió corriendo de la casa. Estaba muy decidida a no volver hasta que su deseo se cumpliera por completo. Al poco tiempo Ramón empezó a recobrar la conciencia, se levantó como pudo y salió corriendo detrás de Susana. Ella no llevaba mucho tiempo fuera, así que Ramón sabía que no podía estar muy lejos, y mientras corría la llamaba por su nombre, pidiéndole que no cometa una estupidez. En el camino, le preguntó a un vecino quien regresaba a su casa algo tomado, que si había visto a Susana, y éste le indicó la dirección en la que había ido. Ramón agradeció y corrió en esa dirección. Susana se había refugiado en una tiendita, creyendo que allí estaría a salvo y que Ramón no la encontraría. Sin embargo, después de preguntar a varias personas, Ramón llegó. Al verlo, Susana se puso nerviosa y él, intentando calmarla, le dijo: «Perdóname, haré lo que tú quieras, pero por favor regresemos a casa». Susana sabía que era una trampa, así que fingió ir con él, y en cuanto llegaron a la carretera principal, lo empujó y salió corriendo. Ramón se puso de pie rápidamente y comenzó a perseguirla. Ella, asustada, corría lo más rápido que podía, y en momentos miraba hacia atrás para ver qué tan cerca estaba Ramón. Y en medio de su huida, no vio un camión que venía a toda velocidad, y fue atropellada. Al ella caer, el talismán le escapó de las manos y cayó al otro lado de la calle. Ramón corrió hacia el talismán, lo recogió y de inmediato pidió que todo volviera a la normalidad. O sea, que el padre de su esposa regresara al lugar de donde había venido. Luego fue hacia Susana, comprobó su pulso y sin perder tiempo, llamó a un taxi y la llevó al hospital. Gracias a Dios Susana se salvó, pero los médicos tuvieron que amputarle una pierna. Aunque Ramón estaba contento de que ella hubiera sobrevivido, Susana estaba furiosa, y es que no solo su deseo no se había cumplido, sino que ahora tendría que depender de muletas por el resto de su vida. Ramón sabía que el precio que había pagado por su deseo era la pierna de Susana, y aceptó el resultado con resignación. En su interior, él se juró a sí mismo que atendería a su esposa hasta en sus necesidades más básicas, y que nunca la dejaría sola. Pero mientras Ramón aceptaba su destino y su cruz, en la mente de Susana, aún continuaba la idea de tener a su padre junto a ella. Cuando volvieron a casa, la vida de ellos no volvió a ser la misma, y aunque Ramón era cariñoso y respetuoso, Susana era grosera y amargada. Ella intentaba quitarle el talismán de cualquier forma, sin embargo no pudo hacerlo. Y es que no podía caminar ni hacer tareas normales, así que donde sea que Ramón escondiera el talismán, era difícil llegar. Pero Susana tenía un plan. Ella sabía que sus hijos aún no estaban enterados de nada, así que un día, cuando Ramón se fue a trabajar y sus hijos estaban en casa, lo puso en marcha. Les dijo a los pequeños que había olvidado en donde guardó una pequeña cajita de madera, así que quien la encontrara, recibiría unos dulces como recompensa por ayudarla. Los niños aceptaron la oferta, buscaron por toda la casa, y finalmente encontraron la caja cerca del tanque en la azotea, en un pequeño rincón. Dentro de la caja, encontraron el talismán y se lo llevaron a su madre. Cuando Ramón regresó a casa esa noche, se dio cuenta de que su hija no se sentía bien, tenía fiebre alta y dolor en todo su cuerpo. Entonces Ramón la cargó en brazos y la llevó al doctor. El médico le dio medicina, asegurando que con eso se recuperaría, y los envió de vuelta a casa. Mientras Ramón regresaba, decidió que al día siguiente pediría el día libre para cuidar de su hija. Aunque sabía que estaba perdiendo mucho dinero debido a todas las ausencias, para él la familia era más importante que el dinero. Ramón pasó toda la noche junto a su hija, pero por más que le dio los medicamentos y le aplicaba pañitos húmedos en la frente, la fiebre no bajaba por completo. Es más, su salud en general parecía empeorar. Al día siguiente, Ramón la llevó a un hospital cercano, donde le pusieron una inyección y le recetaron algunas medicinas. Mientras estuvieron allá, su hija dijo en voz baja y con algo de miedo: «Papá, veo a mi abuelo muerto, tengo miedo de él». Al escuchar esto Ramón se asustó mucho, pero trató de no demostrarlo.
Y cuando llegó a casa, fue al tanque y vio que el talismán no estaba. Esto lo llenó de ira y comenzó a golpear a Susana, mientras le gritaba: «Por tu estupidez, todo esto se salió de control. ¿No te parece suficiente con todas las víctimas, ahora quieres matar a nuestra hija también? Dime, ¿dónde está el maldito talismán?». Susana lo negó todo, diciendo que no lo sabía, pero Ramón no se lo creía. Entonces, uno de sus hijos, con su carita llena de lágrimas por la horrible escena, entre llantos y gritos, le preguntó: «Papá, ¿qué estás buscando? Ayer mamá nos hizo sacar una caja del tanque, ¿eso estás buscando?». Y Ramón dijo: «Sí, eso estoy buscando, ¿sabes dónde está? Es muy importante, tu hermana solo se pondrá bien cuando recupere esa caja». Y el pequeño respondió: «Papá, mamá lo puso en una de sus cajas de joyas». Al escucharlo, Ramón se dirigió hacia el cofre, mientras Susana gritaba: «No, no puedes hacerme esto». Pero Ramón no se detuvo, sacó la caja de las joyas y dentro estaba el talismán. Sin perder tiempo lo tomó y pidió el deseo de que todo volviera a la normalidad. Susana, por la desesperación, empezó a arrastrarse sin sus muletas, pero cuando llegó con Ramón fue demasiado tarde, pues él había pedido el deseo. Esto enfureció a Susana aún más y le gritó: «Todo esto es tu culpa, arruinaste mi vida». Y trató de golpearlo, pero sin una pierna, y al ser mujer, esto le resultó imposible. Ramón la empujó, y luego cerró la puerta desde afuera. Entendió que tener a Susana en casa con esa actitud no era algo bueno, pero tampoco quería perderla, así que decidió usar el talismán por última vez. Sujetando el talismán con sus dos manos, y desde lo más profundo de su corazón, pidió que Susana siempre estuviera feliz, sonriente, y que no le hiciera daño a nadie. Ramón comprendía que este deseo tenía un precio, y estaba seguro de que él pagaría las consecuencias, pero por amor a Susana, estaba dispuesto a todo. Finalmente, después de pedir su deseo, y para asegurarse de que nadie más pudiera usar el talismán, lo roció con queroseno y lo quemó. El talismán ardió en llamas, y aunque tardó mucho en quemarse, finalmente el fuego terminó por convertirlo en cenizas. Después de este día, la vida de Ramón y su familia cambió por completo. Su hija se alivió de esa fiebre terrible que tenía, pero un lado de su rostro quedó paralizado. Como había deseado, Susana siempre reía, nunca atacaba a nadie, pues había perdido completamente la razón. Sí, se volvió loca. Siempre se quedaba en su cuarto hablando sola, y siendo feliz con su propia locura. Luego de esto, Ramón aprendió muchas lecciones valiosas, como por ejemplo, que lo que quieras en la vida debes ganarlo con trabajo duro. Y que cualquier atajo puede arruinarte a ti y a tu familia entera. Han pasado entre 15 y 20 años desde aquellos días. Los hijos de Ramón ya son adultos, Susana sigue estando loca, y probablemente lo estará hasta el final de sus días, pero Ramón la atiende y la cuida, en muestra de que su amor siempre fue puro y de corazón. O tal vez porque siente mucha culpa, quién sabe. Esta fue nuestra historia de hoy, y el mensaje que nos deja es que si quieres progresar en la vida, solo hay un camino: el trabajo duro. Amigos, espero que esta historia les haya gustado. Sé que son pocos los que escuchan la historia hasta el final, pero si la escuchaste hasta aquí, por favor házmelo saber en los comentarios. Gracias y hasta un próximo video.